Hola a todos y bienvenidos a la clase número 9. La clase número 9 la voy a comenzar con una de las preguntas que se me hizo ayer casualmente y la voy a volver a explicar. La mayoría de las preguntas es: ayúdame por favor, mi resina no cura, no seca. Simplemente yo diría que mezclar las cosas no es difícil, preparar la resina no es difícil, pero algunas veces no funcionan, ni aunque sí pensamos que hemos hecho todo correctamente, porque algunas veces hay apenas un detallito que se nos va. Y bueno, aquí tenemos el problema, el por qué no nos cura, no se nos seca la resina. Yo diría que es algo muy sencillo que si nos ponemos con un poquitico de atención, ¿ok? Logramos hacer que todo funcione. ¿Ok? Bueno, empezaré primero preguntando qué tiempo hace que compraste la resina. ¿La tuviste por mucho tiempo abierta? ¿Está tu endurecedor que ha tenido un poco más contacto con el medio ambiente, con la humedad, con el oxígeno de lo normal? Utiliza siempre tu endurecedor. Limpias y cierras la tapa del contenedor lo más pronto posible. Esta es la primera pregunta que yo me haría, porque la humedad se puede acumular dentro de estos contenedores y puede afectar muchísimo al curado de nuestra resina. Quiere decir, el secado de nuestra resina. Además, hay algo que se dice que con el tiempo las resinas cambian su color y en sí la resina diríamos que no es la que cambia de color, más bien el endurecedor se pone algo amarillento, algo rojizo, si ha estado en contacto con humedad y con el oxígeno. Por eso recomiendo siempre, cuando compren resina, traten de comprar contenedores pequeños que al principio alcanzan, porque si no vamos a hacer trabajos grandísimos que llevamos muy poca resina en el momento que vamos aprendiendo, pues no compren mucha resina de un solo viaje, vayan comprando de poquito en poquito. Sé que muchas veces si compran un contenedor más grande sale a mejor precio que si lo compran pequeño, pero bueno, pienso que para conocer la resina, aprender a trabajar con ella, hacer uno, que dos o tres, que 10 experimentos diferentes, pues alcanzaría hasta con un medio litro de resina ya de inicio. Y para los primeros trabajos hasta 150 gramos de resina, mililitros, 150 mililitros alcanzaría. Porque como les estaba diciendo, si vamos a empezar con cosas normales, joyerías, llaveros en letras, etcétera, y ya esta cantidad sería suficiente. Pero bueno, cada uno puede decidir. Algo muy importante: ¿dónde almacena su resina? ¿Cómo es el ambiente? ¿Está el clima controlado? Queremos saber si verdaderamente tienes la tapa sellada. No es solamente ponerle la tapa sobre y apretar, sino cerrar completamente bien, porque la humedad, si no han sellado completamente, podría inferir en el curado y podría hacer que su endurecedor tenga contacto con la humedad del ambiente. Muy importante. Lo próximo que voy a preguntarles: ¿no seca la resina? ¿La mediste bien? La medición adecuada significa mezclar las dos cosas exactamente. Si es de 1 por 1, 50% de la resina y 50% del endurecedor. Quiere decir que tiene que estar esta medida exactamente como lo dice tu resina, y no lo que hayas leído de ese nombre de esa resina que leíste en un foro, en un grupo de Facebook, o alguien te dijo: yo trabajo con la resina, el nombre te lo dice y ya piensas que la tuya también es así. No, cada resina, cada fabricante tiene un mismo nombre y hace 4, 5, 6 resinas, 10 resinas diferentes con un mezclado completamente diferente.
por favor, presten atención a la etiqueta de su resina, que sería muy importante. Lo próximo que yo pregunto sería, mezclaste por unos 5 minutos, raspando los lados del contenedor donde la estás mezclando y sobre todo el fondo, porque muchas veces sin darnos cuenta mezclamos pero no pasamos alrededor y en los bordes de estos contenedores y eso afecta muchísimo, quizás no las primeras piezas que fundimos, que colamos, pero de seguro casi las últimas, porque muchas veces sin darnos cuenta queremos, o no sin darnos cuenta, lo hacemos a propósito, yo lo hago siempre, raspamos hasta el último poquito que nos queda en el contenedor para no desperdiciar las últimas goticas de resina que nos quedan en los vasitos. Pues bueno, si ahí no mezclaste bien, ya sabrás que tu pieza en esos lugares no va a curar del todo porque no mezclaste completamente todos los alrededores y el fondo de estos contenedores con los que estás trabajando. Bueno, yo diría que pasaríamos a una próxima pregunta que les quiero hacer. Los mezcladores, los vasos, todo aquello que utilizaste estaba seco. Si los utilizaste, los lavaste y los pusiste a secar, quedaron residuos de agua, jabón o algún otro solvente que pueda hacer que tu resina no cure. Esa es mi próxima pregunta. ¿Qué otra cosa les puedo preguntar? Estoy pensando para no decir las cosas 2 o 3 veces y lo mismo. ¿Has utilizado algún pegamento para tratar de que tu trabajo de resina no se cambie de lugar porque quieres encapsular, por ejemplo, una foto o una flor o cositas muy sutiles que normalmente salen a la superficie flotando? ¿Utilizaste alguno de estos pegamentos que no es compatible, que no se ha secado bien al momento de poner en la resina? Y yo diría, y en este caso voy a tomarme la ocasión de explicarles que todas aquellas cosas que flotan, que salen a la superficie, que se mueven de lugar, que no se quedan en el lugar correcto para terminar, hacer este acabado de este accesorio, pues es todo bien fácil, muy fácil. No necesitan pegar, no necesitan ponerle peso, necesitan solamente una capa bien fina y si desean prácticamente hasta pasada con un pincel apenas y colocar la flor que quieran encapsular, colocar la foto que quieran encapsular y lógico, si quieren que la foto les quede, algo muy importante que no se me olvide, depende de cómo sea su molde. Si su molde es un molde al inverso, quiere decir que colocando el molde, la parte de la superficie, la parte de abajo sería la parte principal de este accesorio que están creando, pues recuerden que la foto tienen que virarla al revés para cuando viren su pieza y la extraen del molde, pues la parte superior, aquella que sería el frente, la foto les quede de frente porque hay personas también que se han equivocado y no han mirado cómo es el molde y al sacarla se dan cuenta que han puesto la foto en el último momento, la cara de adelante es la parte de atrás de su molde. ¿Ok? Mucha atención en esto también, que sería muy importante. Bueno, de todas formas, colocar una buena capa finitica de resina epoxi transparente. Coloque sus flores, coloque sus objetos a encapsular. Coloque las fotos que desea encapsular, los objetos que desea encapsular. No necesita cinta adhesiva y no necesita pegamento. Deje que secar, casi que secar esa primera capa de resina. Ya después, todas aquellas decoraciones o objetos que querías encapsular no se van a mover del lugar. Y esto también lo podemos hacer con todas aquellas personas que están colocando los nombres a los llaveros o los nombres a algo especial que quieran regalar. Si usan una capa bien fina, aunque a principio o a final de su trabajo, bien fina, solamente para que estos nombres no se muevan del lugar. Ellos quedarán fijos y posteriormente podrán seguir trabajando con la próxima capa de resina sin problema alguno. ¿Ok? Estas son algunas de las preguntas que me hacen
y que quisiera contestar también en esta clase para darle solución a todas aquellas personas que tienen sus dudas. Bueno, comenzamos con otra pregunta que les quiero hacer. ¿A qué temperatura ambiente estabas trabajando cuando pusiste tu resina en los moldes? Esto también puede ser un problema para el secado. Lógico que les había dicho que hay diferencia entre resina de baja viscosidad y media y alta viscosidad. La diferencia está en que la temperatura del ambiente hace cambiar por completo el tiempo que tenemos a disposición para el secado de nuestras piezas. Normalmente las piezas mucho más finas y pequeñas, finas de altura, demoran mucho más en secar. Por ejemplo, los señalibros. Hay muchos que tienen problemas que no se les secan después de 2 o 3 días. Es una cosa muy normal. Sucede siempre. Mientras más finos sean los trabajos que están creando, más se demoran en secar. Me refería a la diferencia entre la temperatura y la viscosidad de nuestra resina. Una resina de baja viscosidad necesita más tiempo para su secado que una resina de media y baja viscosidad a iguales temperaturas, siempre y cuando hayas mezclado bien y hayas puesto la cantidad adecuada de componente A y B. ¿Ok? Quiere decir que si mi resina es de baja viscosidad, ¿ok? Tengo una de baja viscosidad, una de media viscosidad y estoy trabajando a 24 grados en una misma habitación. La de alta viscosidad me va a secar mucho más rápido que aquella de baja viscosidad. Estos son algunos tips que les puedo dar para el momento también de comprar la resina. Comiencen con una resina epoxi de baja viscosidad. Va a demorar mucho más en su secado, pero van a tener mucho más tiempo al principio de colocar los colores, la intensidad que quieran crear. Recuerden que colores no más de un 5% en relación, proporción a la cantidad de resina que tengan mezclada con el endurecedor. Es decir, a 100 gramos, 5 gramos. A ver si me entienden, la proporción se refiere ya a la mezcla hecha de resina con un endurecedor, exactamente. Y teniendo un poco más de tiempo, sin estar estresados completamente, los trabajos nos van a salir mucho más. Otra cosa muy importante, cuando le hagan pedidos de algunos trabajos. Si me hacen un pedido hoy, no digan que van a entregar mañana. Yo diría casi siempre que den de tiempo una semana para realizar sus trabajos y que den prioridad, naturalmente, a aquellos trabajos que debes entregar más rápido, en el sentido, si me hacen 2 pedidos, uno ayer y uno hoy, por ejemplo, y el de hoy es para entregar en 4 días, de seguro le voy a decir que necesito una semana, como mismo lo digo al que me lo pidió ayer. Pero bueno, ya yo, de cierta manera, si el otro necesita 2 semanas antes, no lo necesita, daría prioridad a aquel trabajo de entregar anteriormente, porque su tiempo de secado de resina a resina siempre cambia. Después piensen que hoy tenemos un día que tenemos 26 grados, todo perfectamente para trabajar con la resina, y mañana comienza a llover exactamente el día que yo tenía planificado para comenzar a hacer este pedido, para terminar este pedido, para comenzar. Bueno, pues yo diría que con un día, como por ejemplo hoy aquí en Alemania, ayer teníamos unos 24 grados, 24, 25 grados, pienso que teníamos ayer, y hoy ya estamos otra vez por debajo de los 20 grados. Y está completamente nublado. El exceso de humedad es increíble. Dentro de poco comenzará a llover. Y esto influye muchísimo, pero muchísimo, en el tiempo de secado de aquellos accesorios que voy a crear hoy, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que yo hoy no voy a crear ningún accesorio de resina. Primeramente porque la humedad en el ambiente es demasiado alta y esto me va a influir demasiado si seca completamente, si no seca, y el tiempo que se necesita para secar. Por lo tanto, ya es un día menos que tengo a disposición para entregar este trabajo que debo entregar en una semana. Por ejemplo, si tienen algún lugar en la habitación, por ejemplo, nosotros aquí tenemos
un horno a leña, una chimenea, un camín, no sé cómo se dice en español, porque, bueno, vengo de Cuba, allá no existe, y sé el nombre en alemán que sería camín, pero no sabría decirle en español. Pues bueno, si hago algún trabajo con resina, voy y lo coloco allí cerca. Allí cerca porque la temperatura es más o menos constante y ese lugar en cuanto a la humedad está mucho más seco que el resto de la misma habitación donde estoy trabajando. Es un ejemplo que le pongo para que deduzcan cuando pidan algún trabajo, les pidan algún pedido, que calculen un poco el tiempo de entrega, ¿ok? De acuerdo a la resina que están utilizando, baja, alta viscosidad, a la temperatura en el ambiente y al cambio de temperatura y humedad que podemos sufrir los intervalos, en el intervalo de los próximos días que queremos hacer estos trabajos. Muy importante de tener en cuenta. Bueno, ya les había dicho, han mezclado bien las proporciones correctas. Y una cosa muy importante, yo diría que no vayan a usar nunca dos marcas de resina completamente diferentes. ¿Qué les quiero decir con esto? He visto mucho y me han hecho preguntas. Tengo la resina de la marca A y tengo endurecedor de la marca B. Puedo utilizar las dos para hacer algún acabado de resina. Pues yo diría no. Desafortunadamente, esto en la mayoría de los casos no funciona ni tan siquiera siendo del mismo fabricante. ¿Qué quiero decirles con esto? Primeramente, no usar la resina de un fabricante con el endurecedor de otra marca, de otro fabricante. Y si les es posible, tampoco de la misma marca, del mismo fabricante, utilizar resina A, B, con endurecedor de la resina B, C por su nombre. Porque casi siempre aquí las proporciones y la cantidad a mezclar, etcétera, está hecha exactamente para esa resina que compramos y no para estarla dividiendo. Si no, sería todo muy fácil y tendríamos solamente un fabricante de una marca que realiza la fabricación de una sola resina y ya no necesita hacer diferentes tipos de resinas con diferentes tipos de endurecedores, ¿ok? Esto es muy importante. Esto es algo que quería decirle. Otra cosa muy importante, porque puede ser que no nos seque los trabajos. Bueno, hay algunas personas que no utilizan los moldes de silicona, sino que también tienen moldes de látex. Y algunas veces la resina y el látex no combinan muy que bien y puede suceder que su trabajo no seque. ¿Ok? Muy importante, se los vuelvo a decir, el molde y todos sus instrumentos deben estar limpios y secos. Limpios completamente de polvos, pelusas, aceite, grasas, etc. Todo tiene que estar completamente limpio antes de echar la resina en el molde. ¿Ok? Sobre todo, nada de humedad o de agua. ¿Ok? Yo diría que cada cual, depende al país donde vive, buscaría la resina adecuada para su proyecto. Existen muchísimas grandes diferencias en las fórmulas en la realización de los fabricantes de la resina. Hay muchísimos tipos de resina epoxi que apenas generan burbujas, mientras que otros crean una cantidad de burbujas increíbles. En muchos foros y grupos en Facebook he leído las recomendaciones que se hacen, no voy a decir marca ni nombre de resina porque no es algo que quiero, como decirles, hacer atención o prestarle tanta atención en mis clases, solamente para que estén atentos que hay resinas que no deben de comprar porque ya hay tantas personas que la han comprado y las experiencias han sido con las burbujas pésimas que yo prácticamente no la elegiría como la resina adecuada para mi proyecto. ¿Ok? Bueno, me despido de ustedes de esta clase y nos vemos en la próxima. Recuerden, si van surgiendo algunas dudas, me escriban, comenten y yo con mucho gusto les voy a responder. Un saludo desde Alemania
y nos vemos próximamente, muy pronto. Chao.